Dios les bendiga, hermanos. Pues nuevamente aquí grabando por la situación de que no puedo transmitir por la conexión de internet. He tomado una resolución. Hoy empecé por la mañana a leer el documento de Fiducia Supplicans que recientemente sacó el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, evidentemente avalado por el Papa Francisco. Y por lo mismo del video que hice respecto a las reacciones virulentas que he visto, ¿no? Salvo alguna honrosa reacción por ahí, que ya mencionaré, eh, he querido acentuar la parte de, a ver, permítame que no se me descargue la computadora. Acentuar el hecho de no solamente una lectura que no sea prejuiciosa, y en esta cuestión del prejuicio, me he intentado abstener de ver los videos que hablan sobre este documento, salvo, y es por el cual yo me enteré de este documento, el primer video que sacó el padre Fortea, que personalmente me pareció excelente, ¿verdad? Pero él mismo anunciaba de que después, a los días siguientes, iba a sacar uno ya desarrollado comentando el documento. Pero hizo grandes aportes. Ojalá tuviera StreamYard para poder hacer como una video reacción. Si esto lo ve el padre Fortea, mil gracias, padre. La verdad que nada más el primer video, el resto no lo he visto. Eh, Creo que, eh, no sé, empatizo mucho en la argumentación que usted ha dado, ¿eh? Yo sé que no le faltarán haters que se le irán a la yugular, pero confío que Dios le ha dado la paciencia necesaria para no amedrentarse delante de estos que se autodominan defensores de la ortodoxia y todo esto, y que sin empacho pueden jugar sucio. Y repito, hay una parte que ya lo he mencionado varias veces, ¿verdad? Pero en este momento cabe mucho esta anécdota. En la película de San Juan de Dios, creo que el hombre que más amó, una cosa así se llama, hay una escena que no, repito, no sé, en honestidad intelectual, no sé si fue así como pasó históricamente, pero más allá de que si es históricamente o simplemente parte del guión, me pareció excelente. Hay una parte en donde el representante de la Inquisición ahí en España, bueno, cita a San Juan de Dios, que por si alguien no lo sabe, fue ayudado en su conversión por San Juan de Ávila, del cual cité en el video pasado. Y, y él es uno de los fundadores, y digo uno porque no es el único, de las iniciativas de la iglesia respecto a los enfermos mentales, ¿eh? Pero bueno, eso, San Juan de Dios se le acerca, al menos en la película, y le dice a este jefe de la Inquisición ahí en España, le dice: a Dios, palabras más, palabras menos, a Dios le debe doler que usted lo defienda con tanta crueldad. A Dios le debe doler o le debe entristecer, ya no me acuerdo cómo es el guión, que usted lo defienda con tanta crueldad. Pues es lo que estoy viendo desde que el padre Forte habló sobre el caso Strickland, etc. Los ortodoxos, los verdaderos católicos, y nótese la ironía con la que estoy diciendo esto, los verdaderos católicos pues muestran una crueldad que no sé si sea el representativo mejor de un cristiano, ¿no? Pero bueno, revuelvo respecto a los prejuicios. He tratado de, fuera de eso, de ese video del padre, y eso es porque yo no sabía, por ese video del padre me enteré de este documento. No he visto más, no he tratado de no ver ningún tipo de video, solamente reacciones bastante virulentas por escrito en redes sociales, ¿verdad? En Twitter, en Facebook, bueno, en las plataformas, pero no he visto videos. Y mi decisión es no verlos hasta que termine el documento, precisamente para no influenciarme por la lectura de otros sobre el documento, ¿no? Creo que a veces los podré escuchar, me creo
modestia aparte, lo suficientemente libre como para despegarme, ¿verdad?, de cualquier punto de vista, tomar lo bueno y lo malo y hacer la diferencia, ¿verdad?, de todo lo que escucho. Pero no, prefiero no ver ningún video. Además de que, valga, les repito, les vuelvo a decir que yo no abro enlaces, ¿verdad? Porque hay gente que en el video que saqué después sobre esta temática de este documento, después de ir a visitar a la Capilla del Santísimo, y hay algunos me mandan, sabrá Dios de qué serán los enlaces, y si son de los que ya han grabado videos en contra del documento o a favor, no sé, yo no abro enlaces, y si insistes con los enlaces, pues termino bloqueando, ¿eh? Entonces ya saben que yo con los enlaces no los abro por esta cuestión de que aprendí y que tengo un cierto seguimiento con las autoridades de la Policía Digital respecto a las víctimas de violencia doméstica que he ayudado, ¿eh? Entonces es un protocolo un poquito y no quiero explicar más allá porque por una parte es privado y segundo es otro tema. Entonces, entonces eso es la cuestión del prejuicio. La segunda cosa que les había recomendado es, primero léanlo, no se queden con lo que el padrecito o el youtuber dice del documento, mucho menos los medios de comunicación secular, ¿no? Pero la segunda es, órenlo. No solamente léanlo sin prejuicio. Primero léanlo completo. Después, bueno, van juntas las dos. Léanlo y a leerlo sin prejuicio. Y lo segundo, órenlo. Y es lo que le intenté hacer. Entonces, hoy mi momento de oración lo tuve después de la Santa Misa y comencé a leerlo con la intención, pues, de en mi hora de oración, pues terminármelo. Pero no. Nada más llegué a la presentación del documento y afloraron muchas reacciones, muchos pensamientos, etcétera. Entonces, la segunda decisión que estaré tomando, primero, no estaré viendo más material hasta que lo termine. Segundo, serán varios videos y por pedacitos, porque realmente yo quiero irlo leyendo con calma, sin prejuicio y en verdadera y completa oración, ¿no? Entonces, este video solamente se va a tratar de lo que leí hoy por la mañana, que fue la sola presentación, ¿no? Dicho esto, y creo que no comencé con una oración, pues vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un Padre Nuestro en latín, una Ave María en griego, que son las dos lenguas maternas de nuestra tradición católica. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Jaire María que jaritomene, ho Kyrios metasu, eloquemenis digenaisi, kai eloquemenos ho carpos, tesquelia su Jesús. Hagia María, Mater Deu, presbe vejipergemón, tonja martolón, nunca y antejora, tutanato gemón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera cosa, hay varias conclusiones que se me vinieron apenas estaba leyendo, fruto de ver las reacciones un poco en redes y varias cosas. Pero lo primero que nacía en mi oración es discernimiento con temor y temblor. Discernimiento con temor y temblor. Muchos, precisamente, en este momento están tomando el caballito de batalla contra el Papa Francisco de toda la vida, ¿eh? Que es ambigüedad, confusión, son términos que salen y que ya saben que desde mi perspectiva
yo no creo que este pontificado nos esté metiendo en la confusión. A mí, al contrario, este pontificando nos está haciendo madurar los que se dejan, porque nos apunta a que estamos en un tiempo tan crucial que verdaderamente hoy más que nunca necesitamos saber discernir. Nos es más fácil que nos den todo masticadito y en la boca, pero pareciera que el Papa se empecina a que crezcamos, a que ya no nos pueden estar cambiando los pañales, a estar seguros simplemente en el depósito de la fe, pero encajonado en un recipiente de mera norma, ¿verdad? Está claro que el depósito de la fe, la revelación pública, como lo dice el mismo catecismo, si no me recuerdo, numeral 66, ya está dada. No podemos cambiar, ya está dada. Pero dice el mismo catecismo, pero no está completamente explicitada. Entonces algunos lo que hablan de cambio de doctrina, yo no sé si sea tanto cambio de doctrina, sino explicitación legítima. Y el mismo catecismo dice que hasta el resto, hasta el fin de los tiempos, la Iglesia tendrá, con la asistencia del Espíritu, que ir explicitando, porque la revelación pública, el depósito de la fe ya está dado, pero no está completamente explicitado. No son palabras mías, son palabras del catecismo. Entonces, este discernimiento que tiene que ir con temor y temblor, y digo también con temor y temblor, porque la primera cosa que voy a decir, y en esto me le uno al padre Fortea, es que trataré ser lo más honestamente posible intelectualmente, de tener recta intención, de que si hay algo que no está bien dentro del documento y me hace ruido, lo pueda decir, ¿verdad? Y no me restrinja al área de lo políticamente correcto. Y por lo tanto, yo soy el primero que digo aquí, que desde luego cada video que haga sobre este tema me puedo equivocar. Soy consciente de que me puedo equivocar. Con recta intención, con honestidad intelectual, pero me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Ahora, les suelto la pregunta a todos aquellos que ya han hecho un veredicto ante el documento, bueno o malo. Ustedes dan la posibilidad, a lo menos consideran la posibilidad de que pudieran estar equivocados, o ustedes están 100% ciertos de que su opinión sobre el documento es la verdad pura y dura. Dejo la pregunta. De hecho, el primer video del padre, que fue el único que vi del padre Fortea, realmente te cae bien cuando eres rectamente intencionado, porque él mismo reconoce que, bueno, listo, esto es mi percepción, me puedo equivocar. Cuando una persona es capaz de reconocer que puede estar equivocada, yo creo que por ahí el Espíritu Santo puede ir trabajando. Pero el que se la sabe de todas a todas, les cabría aquello que Jesús les dijo a los fariseos cuando se pusieron el saco, cuando él estaba hablando de la ceguera de nuestro Señor, y los fariseos dijeron, ¿qué acaso nos estás diciendo ciegos? Respuesta del Señor, si fueran ciegos no tendrían culpa, pero como dicen ver, como están tan seguros como dicen ver, su culpa permanece. Su culpa permanece. Cuidados. Y en esto, tanto los que están a favor del documento como los que están en contra, cuidado, hermanos. Que si decimos ver, nuestra culpa pudiera permanecer. Es más, no lo tenía planeado aquí, pero déjenme les leo rapidito una publicación que republiqué, ya la había hecho hace tiempo, con un diseño gráfico que hice de Santa Teresita, que viene el caso. Dice Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia: si me dijese a mí misma, he adquirido tal virtud y estoy segura de poder practicarla, sería apoyarme en mis propias fuerzas, y cuando se hace eso, se corre el peligro de caer al abismo. Qué peligroso estar muy confiado en uno mismo. Y en la descripción pongo otro trozo de los escritos de Santa Teresa de Lisieux, que es un elotazo en el hocico para todos, al menos para mí siempre lo será, ¿no? Desde que lo leí como adolescente. Dice Teresa:
Pero si soy humilde, continuando la frase, pero si soy humilde, si soy siempre pequeñita, tendré el derecho de hacer pequeñas travesuras hasta el día de mi muerte sin ofender a Dios. Mira a los niños, están siempre rompiendo cosas, rasgándolas, cayéndose a pesar de querer muchísimo a sus padres. Cuando yo caigo de esta manera, compruebo todavía más mi propia nada y me digo a mí misma, ¿qué no haría yo? ¿A qué extremos no llegaría si me apoyase en mis propias fuerzas? Paro aquí un paréntesis. Dato biográfico. El director espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús, el padre Pichón, llegó a decir que, salvo que también estuviera equivocado, nuevamente la humildad, salvo que estuviera equivocado, a él en todo el tiempo que conoció a Teresa, él no cree que haya pecado mortalmente, solamente venialmente. Son palabras fuertes, ¿eh? Que un director espiritual llegue a decirte de que tu dirigida, que era Teresa, él casi estaría seguro de que Teresa no pecó mortalmente, sino solamente venialmente. Es mucho decir, muy probablemente habrá pecado, pero hay algo distintivo en Teresa que... y no era el único que pensara algo así, ¿no? Sigo diciendo, pongo este contexto, ¿por qué? Porque la misma Teresa, esa que posiblemente no pegó mortalmente, sino venialmente nada más, es, vamos, entre más perfecta Teresa, más consciente de su nada. Dice, cuando yo caigo de esa manera, compruebo todavía más propia mi nada y me digo a mí misma, ¿qué no haría yo? ¿A qué extremo no llegaría si me apoyase en mis propias fuerzas? Comprendo muy bien que San Pedro cayera. El pobre San Pedro confiaba en sí mismo en vez de confiar únicamente en la fuerza de Dios. Y saco para mí la conclusión de que si yo dijera, atención con esto, y saco para mí viendo a San Pedro, Santa Teresita dice, y saco para mí la conclusión de que si yo dijera, Dios mío, tú sabes que te amo demasiado para detenerme en un solo pensamiento contra la fe. Tácala. Termina diciendo, mis tentaciones entonces serían más violentas y ciertamente sucumbiría a ellas. Pobre de aquellos los que estén a favor o en contra del documento que se sientan muy seguros de que la opinión que tienen del documento y sus certezas, esa es la verdad absoluta. Cuidado. Cuidado con los que creen que tienen el depósito de la fe agarrada por el rabo. Cuidado. Porque ya les digo nuevamente aquella frase de Benedicto XVI poquito antes de dejar el pontificado. No es que nosotros tengamos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros. Parece igual, pero no es la misma cosa. Hay una grandísima diferencia entre que quien cree que tiene la verdad agarrada aquí por el rabo o en su cartera porque lo domina todo, y ante aquel que entiende que no tiene uno la verdad, sino la verdad nos tiene y por lo tanto nos sobrepasa. Razón por la cual el mismo catecismo, repito, nos dice que esa verdad ya está dada, pero no está completamente explicitada porque nos supera, nos rebasa. Me da, no sé si decir ternura, no sé, cuando veo a católicos que se creen el pilar de la ortodoxia, están en lo más alto del ortodoxímetro y tú dices, ay Dios mío. Y sea de la sensibilidad que sea, progresista, modernista, conservador, tradicionalista, la actitud, ¿me entienden? La actitud que subyace. Termina diciendo Teresa, estoy convencida, es más, les leo otra vez, dice, el pobre San Pedro confía en sí mismo y en vez de, dice, y si saco, es mi conclusión, de que si yo dijera, Dios mío, tú sabes que te amo demasiado para detenerme en un solo pensamiento contra la fe. Algunos posiblemente, por lo que yo, no posiblemente, lo he visto de cómo han comentado, ellos sí se atreverían a decir esta frase, Dios mío, tú sabes que te amo demasiado para detenerme en un solo pensamiento contra la fe, en un documento tan blasfemo, tan heterodoxo como este que acaba de sacar el Papa Francisco. Yo no me voy a dejar influenciar, yo no metería ninguna duda a mi fe. Y Teresa ve lo que dice. Si yo dijera eso, mis tentaciones serían más violentas y ciertamente sucumbiría a ellas.
Estoy convencida de que si San Pedro hubiese dicho humildemente a Jesús, concédeme fuerzas para seguirte hasta la muerte, las habría obtenido inmediatamente. Estoy convencida también de que nuestro Señor no hablaba más a sus discípulos con sus enseñanzas y con su presencia sensible de lo que hoy nos hablan a nosotros con las inspiraciones de su gracia. Él podía muy bien haber dicho a San Pedro, pídeme fuerzas para cumplir lo que quieres, pero no lo hizo así. Ojo lo que va a decir aquí. No lo hizo así porque quería hacerle ver su debilidad. Y porque antes de gobernar a toda la iglesia, que está llena de pecadores, le convenía experimentar en su propia carne lo poco que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Antes de su caída, nuestro Señor le dijo, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Con lo cual quería decirle, persuádeles con tu propia experiencia de la debilidad de las fuerzas humanas. Sean fuerzas humanas volitivas de la voluntad, que no nos alcanza la virtud, o que nos creemos virtuosos y que rapidito esa virtud se puede desmoronar y ver que era un espejismo, o del intelecto. Yo poseo la verdad. Yo puedo corregirle la plana a este documento del Papa. Disculpen la introducción sota, pero lo voy a dejar fluir. Al fin y al cabo iré a pedacitos. Entonces, dos cosas. Y para aquellos que lo van a leer el documento y quieran hacer algo semejante conmigo mismo, como lo estoy haciendo, es vayan con discernimiento, pero un discernimiento con temor y temblor. Estés más del lado a favor o en contra del documento. Y segundo, ya den por hecho que se pueden equivocar. Porque lo peligroso es aquellos que están tomando partido con una arrogancia de creer que ellos tienen la verdad agarrada por el rabo. El documento Fiducia Supplicans tiene un subtítulo interesante sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Esto es importante porque dije, ok, un título y un subtítulo te dice un poco, te orienta en qué sentido debes de leer el documento. Y por lo que he leído escrito, repito, no he visto videos, salvo el primero del padre Fortea, veo que muchos ya están haciendo interpretaciones dogmáticas, sacramentales, etc. Y habría que ver si leyeron mínimamente el subtítulo sobre el sentido pastoral de las bendiciones. La clave de interpretación del documento es pastoral. Pastoral, no dogmático, no litúrgico, en el sentido separado. ¿Eh? Evidentemente en la pastoral puede implicar ciertos elementos de dogmática, de sacramentalidad, de liturgia, etcétera, etcétera. Esto es interesante, sobre el sentido pastoral, me chilló luego la palabra. Dije, ok, voy a leerlo entendiendo que esto tiene que ser leído como con un sentido pastoral de las bendiciones. Luego me vi que la tipología del documento está como una declaración. Ya saben que hay diferentes tipologías de documentos magisteriales, encíclicas, exhortaciones apostólicas, etc. Esta es una declaración, una declaración. Y evidentemente soy ignorante en este rubro y quería ver cuál es el rango magisterial de una declaración, es decir, si es vinculante, o sea, ver a qué apunta una declaración, ¿no? Porque no da la misma, por hablar de magisterio papal, una encíclica que una exhortación apostólica o que un motu propio, ¿verdad? Y no encontré, en lo poquito que encontré, si alguien en ese sentido tiene, no me deje enlaces, me puede dejar brevemente la fuente magisterial en donde puedo encontrar cuál es el rango de una declaración, de un documento que es declaración, ¿eh? Pero encontré un trabajo sobre la declaración Dominus Jesus, y en ese trabajo llega una parte en donde dice
que es declaración. Y dice, y por tanto no contiene nuevas doctrinas. Estoy restringiéndome a este trabajo que se hizo sobre Dominus Jesus, que es otra declaración. Dice, al ser una declaración, por tanto, no contiene nuevas doctrinas. Es decir, si magisterialmente una declaración, y atendiendo que esto sea verdad, estoy abierto a la corrección, no contiene nuevas doctrinas, se tiene que entender y leer el documento como eso, porque una declaración no va a contener en principio nuevas doctrinas, aunque pudieran parecer como nuevas, pero si es una declaración, se somete a lo que es una declaración, sino que reafirma la doctrina de fe enseñada precedentemente por la Iglesia e indica cómo ha de ser entendida. Aquí está, parece que lo nuevo, el elemento nuevo. Primero, no va a cambiar la doctrina. Una declaración, un documento que es declaración, no cambia la doctrina. Segundo, reafirma la doctrina de fe enseñada precedentemente, es decir, antes de esa declaración, la reafirma lo que se ha dicho por la Iglesia, pero indica un camino de cómo ha de ser entendida. Es decir, ahí está, yo creo que lo que habla el catecismo, la explicitación, que algunos dicen, están cambiando la doctrina, no están cambiando la doctrina. Primero, si es una declaración, no pueden estar cambiando doctrina. Y segundo, reafirma de hecho la doctrina del pasado, pero simplemente nos conduce a un renovado entendimiento de eso que no cambia, una explicitación en el término que lo dice el catecismo. Entro a la parte de la presentación. Dice el documento. Como en la ya citada respuesta del Santo Padre a las dudas de los cardenales, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Con esto está confirmando lo que hasta el momento yo entendí, el rango que tiene una declaración, que no es cambiar doctrina. Y en la misma presentación se está diciendo, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia. Espérense, no, pero más adelante sí hay cosas que las cambian. Denme chance. Yo voy a ir paso a paso. Yo voy a ir paso a paso y ahorita solamente este video va a ser de la pura presentación porque hasta ahí llegué. Entonces, si veo ya alguna incongruencia, alguna chance y hasta una hipocresía, bueno, yo sin pelos en la lengua lo diré. Pero hasta donde voy está siendo congruente con el término declaración. La presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Con esto está siendo congruente en el porqué de una declaración. Y sigue diciendo el documento, no obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente vinculada a una perspectiva litúrgica. Tal reflexión teológica, basada en la visión pastoral del Papa Francisco, implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y en los textos oficiales de la Iglesia. Esto explica que el texto haya adoptado la forma de una declaración. Vuelve a afirmar como que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe está muy interesado que se entienda esto porque es una clave de lectura. Porque si alguien va a leer esta declaración en términos, no sé, de un documento conciliar, espérate, esos son dos propósitos distintos, ¿no? De diferente vinculación. Pero este pedacito vamos desarrollándolo. No obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones. Y aquí es la primera cosa que voy a hacer un tanto crítico, aunque rectamente intencionado, porque intentando poder salvar la intención, en este caso, del prefecto
del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, porque les vuelvo y les recuerdo que aquella máxima desde San Agustín, Santo Tomás de Aquino, la Iglesia siempre nos dice que antes nos debemos de equivocar, que es preferible equivocarse por pensar bien que por pensar mal. O sea, si nos vamos a equivocar, es mejor equivocarnos por pensar bien, que es lo que voy a intentar hacer con este documento. Si pensando bien me equivoco y veo que me vieron la cara, pues al menos de acuerdo a la tradición de la iglesia nos dice, y vayan y revisen a Santo Tomás de Aquino, que es preferible ser equivocado o equivocarse por pensar bien que por pensar mal. ¿Ya? Es un principio católico clásico que muchos que se dicen defensores de la doctrina, etcétera, parecen no practicarlo mucho. Pero bueno, sin embargo, aún pensando bien, hay algo que aquí me movió y que no me gustó. Vuelvo y repito, dice, no obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora. Ese término innovadora me hizo meterme al documento en italiano, me hizo meterme al documento en inglés, o sea, y todo eso, y sí. Dije, capaz es una mala interpretación esto de innovadora. ¿Por qué? Porque lo primero que me trajo es aquellas palabras que el cardenal Casper, que los más tradicionalistas lo consideran un modernista, que lo que sea, pero con todo y todo, el cardenal Casper, alemán, a sus compatriotas alemanes del episcopado alemán, con el sínodo alemán, les dijo textualmente que ellos están equivocando en la manera de llevar el sínodo alemán. Y una de las razones dijo porque el sínodo alemán no es una renovación, sino una innovación inaudita. El cardenal Casper le está diciendo al sínodo alemán que su equivocación es que están confundiendo renovación con innovación. Entonces sí me preocupa un poco, ya nada más esta presentación del documento, porque sí textualmente, y no es mala traducción, fui al italiano y usan el mismo término que implica innovación. No obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral. Si hubiera dicho una contribución específica renovadora, ahí ya cae mejor. Con esta cuestión del desarrollo y la explicitación progresiva que tiene este depósito de la fe que ciertamente no cambia, pero que nos rebasa y que será explicitado a partir de todos los tiempos. ¿Eh? Entonces, vámonos a meter a los términos. ¿Eh? Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué da por innovar? ¿Cuál es la definición que da por innovar? Mudar o alterar algo introduciendo novedades. Si el documento es una innovación pastoral, ahí sí creo que tiene algo de problema. Porque estamos hablando de que está habiendo una mudanza o alteración para poder meter una novedad. Aunque tiene una cuestión salvable. Y aquí es donde pues los bien pensados sabrán si le dan este voto de confianza o no. Yo se los daré, sobre todo porque no he terminado el documento. Una segunda acepción del término innovar, que en la misma Real Academia de la Lengua Española dice que ya está en desuso, pero la pone en el catecismo, en el diccionario, significa innovar también volver algo a su anterior estado. Volver algo a su anterior estado, es decir, lo conecta con la tradición. Es decir, quiero pensar que en ese término están usando el término innovación pastoral. ¿Eh? Y no como la primera acepción. Porque si es la primera acepción, sí es problemático. En el caso de renovar, que sería yo creo que el mejor término que tendrían que haber usado, hay 8 acepciones. ¿No? La primera acepción de la Real Academia de la Lengua Española dice hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Nuevamente conecta con la tradición. Es una renovación.
2, restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. La iglesia se ha tenido que renovar muchas veces y reconocer que muchas veces se le ha pegado muchas cuestiones, incluyendo en los tiempos luminosos que hablan los tradicionalistas de la cristiandad y todo eso. Vean cómo había nepotismo muchas veces a la hora de la elección de los obispos y todo ese tipo. O sea, entonces, por eso cuando alguien dice, la iglesia nunca ha tenido una crisis tan terrible en la autoridad, no sabes historia, compadre. No sabes historia. La iglesia continuamente se ha tenido que renovar. Y de hecho, más que la iglesia se ha tenido que renovar, el Espíritu Santo, que es el que sopla en ella y que la mantiene, es la que es el espíritu renovador. No innovador, renovador. 3. Excepción 3 de la Real Academia de la Lengua Española. Remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. Esto sí ya se parece más a innovar. 4. Sustituir una cosa vieja o que ya ha servido. Esto es interesante. Sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Renovar la cera, la plata, etc. Esto es importante. ¿Por qué? Porque eso, y lo vuelvo y lo digo, ustedes saben que, bueno, por algo me dicen papólatra y todo eso, aunque no pueden comprobar que yo doy adoración al Papa, o culto de latría, eso es papolatría. ¿Por qué he defendido al Papa? Pero esto es un elemento de los cuales yo no estoy del todo de acuerdo con el Papa y con el prefecto de la doctrina de la fe, que a veces cuando hablan de cuestiones del pasado lo hablan denostando. Por ejemplo, cuando la carta en donde el Papa eligió a Monseñor Fernández como prefecto de la doctrina de la fe, se hace una crítica a que en el pasado no se manejaron bien o de una manera cruel y todo eso, lo cual en parte es verdad, ¿verdad? Pero esto de ensuciar siempre del pasado, sistemáticamente no me parece bien. Me encanta cuando se pide perdón por los errores del pasado, etcétera, pero decir que todo lo del pasado está mal, ahora, en justicia el Papa no ha hecho eso. Por ejemplo, algunos que se sintieron porque pidió perdón en Canadá, alguna cosa de estas. Y nunca habla de lo bueno, váyanse al discurso a los indígenas allá en Bolivia. Ahí reconoció, dijo, la iglesia en la evangelización en América cometió grandes abusos, pero también en honor a la verdad, grandes virtudes de las cuales nos beneficiamos nosotros los que vivimos en este continente. Pues el Papa sí ha sido equilibrado, pero bueno, no podemos negar que muchas veces hay elementos del pasado que se les mira como malos, y yo no los veo así. Entonces, ¿por qué no los defiendes? Porque entiendo también la renovación en este sentido del diccionario. Sustituir una cosa vieja o que ya ha servido en ese momento. Pero hoy no es para este tiempo. Pero es que la verdad no cambia, no estamos cambiando la verdad, sino entendiendo mejor con la explicitación y el desarrollo orgánico que debe tener y que es parte de la doctrina católica. Voy a mencionar más adelantito algo al respecto de esto. Que, voy a poner un ejemplo diferente al que voy a poner ahorita más adelante. La dirección espiritual. Anteriormente la dirección espiritual, básicamente el dirigido hacía casi un voto de obediencia. Y hubo grandes errores que cometieron varios porque la dirección espiritual era hacer a rajatabla lo que dice el director espiritual. El problema es que si el director espiritual ese día, no sé, andaba estreñido o con las hormonas para arriba y para abajo, imagínate. Hoy por hoy la dirección espiritual ha madurado en este sentido y un buen director espiritual sabe que no da órdenes, acompaña, ilumina, pero después usted, mijito, es el que toma la decisión. Yo creo que es por aquí, pero si usted se va por aquí, favor de no decir, me fui por acá porque el director espiritual me pidió. No, sea mayorcito, quítese el pañal, madure.
Ya no se entiende la dirección espiritual como, a ver, abra la boquita y va la papilla. No. Ahora, esa dirección espiritual, no sé, del siglo XVI, que uno ve grandes santos que fueron martirizados por mala dirección espiritual, está mal, era la forma del tiempo. Yo no puedo ser demasiado severo como se daba la dirección espiritual en el siglo XVI, simplemente porque yo ahora gozo de una maduración respecto a lo que se concibe como dirección espiritual. Y si esto lo escucha, bueno, Monseñor Fernández me contactó, me comunicó cuando lo defendí del juego sucio que le hicieron con el libro del beso, etcétera, que hasta el día de hoy, o algunos sin leerlo se siguen diciendo estupideces. Vayan y vean el video, yo lo leí como tal y analizamos, y no solamente no es una cosa de la que se tenga que avergonzar Monseñor Fernández, sino agradecerle. Vayan y vean ese video si quieren. Si me recuerdo, se los dejo en la descripción, ¿no? Si me acuerdo. Entonces, yo le estimo a Monseñor Fernández, ¿eh? O sea, cuando yo hubiera pensado que un prefecto de la doctrina de la fe le iba a responder a cualquier misionero Juan Charrasqueado, ¿eh? Y le da entrevistas a todo mundo, incluyendo a sus críticos. O sea, veo cosas de su carácter que alguien le dijera poco serio, etcétera. Porque pues, tú si estuvieras en su cargo, protegerías tanto tu identidad, protegerías tanto lo que se pueda decir de ti, de que se te salgan de las manos, etcétera, no sé. Y también sería quizá legítimo, pero es legítimo que él tenga otro tipo de personalidad. Entonces yo lo estimo, pero con todo y todo, lo he dicho y lo vuelvo a decir, no me gusta a veces ciertos pronunciamientos que hace como estigmatizando las cuestiones del pasado. Cierto, monseñor, hoy se ha avanzado o se ha explicitado, porque a veces estos términos de avanzada no quiero que se confundan con la lógica progresista, ¿verdad? Que hablan mucho de este tipo de cosas, no. Estoy hablando en el sentido de explicitación de la que habla el catecismo de la Iglesia Católica. Pero muchas veces me gustaría decirle, monseñor, ciertamente eso ya no funciona en el momento de hoy, pero en su momento era lo del tiempo. No podemos ser demasiado severos. Quinta acepción, dar nueva energía a algo. Esta también pegaría muy bien si se hubiera usado el término renovar en vez de innovar. Dar nueva energía a algo, bueno, aunque el siguiente término tiene problemas, transformarlo, pero eso nueva energía. De hecho, ese es el término que usaba Juan Pablo II con la nueva evangelización, que no es una innovadora evangelizadora, sino renovadora evangelización en su energía, en su empuje, pero es la misma, ¿verdad? Este autor renovó el teatro de la época, pone el ejemplo del diccionario. Sexta, reiterar o publicar de nuevo. Séptima, en la Iglesia Católica, dicho de un sacerdote, consumir las hostias antiguas y consagrar otras de nuevo. Eso habla de renovación. Octavo, que ya lo pone como desuso, novar. Esas son las definiciones de renovar, término que yo hubiera usado en vez de innovar. En vez de una pastoral innovadora, tendría que ser una pastoral renovadora, ¿no? Y les pongo el ejemplo eh, de esta renovación. Ya puse ahorita un poquito en el caso de la dirección espiritual. Porque estos desarrollos radicales que alguien podría decir, pues es que la dirección de espiritual que se da ahora no es la de siempre, como algunos dicen con la misa tridentina, es la misa de siempre. Mentira. Viene repitiendo eso. No es así. No es así. Un poco de historia de la liturgia. Si están diciendo la de siempre en lo esencial, de acuerdo, es la de siempre, pero también el novus ordo. Por eso cuando dicen misa tridentina, yo caí en ese error y un sacerdote me corrigió y se lo agradecí, porque yo también a la misa tridentina le hablaba la misa tradicional. Espérate, ¿y qué no es tradicional el novus ordo? En lo esencial no ha cambiado, por lo tanto tiene la tradición. ¿Y qué hacemos con los ritos orientales? ¿Ellos no se pueden llamar misa tradicional? Pero es este juego a veces sucio que hacen mucho los tradicionalistas, no los tradicionales, los tradicionalistas, para
poner ciertas cargas de conciencia en las personas, ¿verdad? ¿Tú quieres estar con la nueva misa o con la misa de siempre, con la misa tradicional? Y como muchos de ustedes poco se forman en esto y se tragan tal cual el discursito, pero ¿qué desarrollos radicales, por ejemplo, se dan y que podrían parecer que la iglesia cambió la doctrina? Eh, Investiguen. En el caso del suicidio, en el pasado no se celebraba misa a una persona que se había quitado su propia vida. No se le oficiaba misa. ¿Por qué? Porque evidentemente la doctrina de siempre dice, nadie es dueño de la vida, ni propia ni ajena. Por lo tanto, no la podemos quitar. No matarás. Se mató, se quitó. Consecuencia, ya no tiene chance de arrepentirse, está en el infierno. Si está en el infierno, no tiene sentido celebrarle un funeral cristianamente, darle entierro cristiano. ¿Qué pasa? Que la ciencia empieza a encontrar que muchos de estos hermanos, no pocos, yo me atrevería casi decir casi al día de hoy la mayoría, por desequilibrios químicos cerebrales. Para que haya pecado tiene que hablar materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Hoy por hoy, ¿cuántos personas que se han suicidado tuvieron pleno conocimiento y pleno consentimiento? Entonces la iglesia, ante esta información, cambió la doctrina porque ahora le celebra funerales a personas que cometen esto. No, es la misma doctrina. Sigue sosteniendo, nadie puede quitar la vida. Evidentemente está la cuestión de la excepción de, por ejemplo, la guerra justa, hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, la cuestión de la pena de muerte, etcétera. No me voy a meter ahorita en este tema, pero el mismo catecismo habla. Son excepciones que no quitan, no violentan. La cosa no es matar, punto. Que en esto es por defensa propia es otra cosa. Entonces acá la cuestión está, sigue creyendo la misma iglesia en lo mismo que cuando no les se celebraba misas a suicidados. Pero no es que ahora se lo celebran, cambiaron la doctrina, no cambiaron la doctrina, se entendió, se amplió, se explicitó, numeral 66 del catecismo. Sigue siendo el documento. Y es precisamente en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Clave es esta partecita del documento, porque dice textualmente, y es precisamente en este contexto, y en este contexto tenemos que entender que es un documento pastoral, que es una declaración, bueno, todo lo que acabo de decir. Ese es el contexto. Y lo que estoy viendo es que muchos están dando una lectura pasándose el contexto por el arco del triunfo. Pues desde ahí, desde luego, van a sacar un montón de creativas conclusiones. Y en el contexto en el que estamos, se justifica hoy. Alguien me comentó, bueno, al final, esté bien o está mal, es un documento innecesario. Innecesario, le respeto su punto de vista, pero me gustaría preguntar si esa persona tiene experiencia pastoral. Porque eso es también otra cosa, que muchos hablan desde la experiencia mínima en redes sociales, youtuber, etcétera, pero no están hombro a hombro con la gente. O algunos solamente su pastoral es no eclesial, eclesialoide, es decir, solamente cerrado en lo que en las estructuras eclesiales de la iglesia.
pero no están haciendo pastoral, por ejemplo, yo les menciono aquí en Los Ángeles y de las que yo he hecho, por ejemplo, con la industria del no por, ¿saben a lo que me refiero? No para quitar la adicción, sino con las personas que están ahí. O cuando estuve en Miami, en todo el ambiente de los fashion shows y todo esto, ¿ah? Eso sí, ¿cómo el misionero sigue a tal modelo y todo? Sí, sí, seguramente que la sigo simplemente para ver cuál bikini se van a usar. O sea, no te pasa ni en la cabeza que la conozco, que la vengo acompañando porque tiene depresión, aunque le ven la sonrisota a la modelo esta. Yo me pregunto en serio, hermanos, que aquellos críticos de este documento, ¿qué tanta experiencia tienen tratando? Sé que hay algunos que no están a favor y que tratan personas con estas circunstancias. Las acompañarán mejor o peor, pero yo ahí me callo un poco, o al menos respeto porque, por mencionar uno, por eso hemos hecho esta serie, que falta una que ya la tendremos que haber grabado, pero los problemas de internet, hermano. Pero el último capítulo sobre esta temática de atracción al mismo sexo con Fray Nelson. O sea, yo le creo a Fray Nelson que obviamente no siguió pocos casos que ha tratado. Y más aún que evidentemente lo esencial coordinamos, pero hay ciertas cosas pastorales que no estamos del todo finos en este sentido, pero yo que le digo a Fray Nelson, se ha ensuciado las manos en eso. Entonces, lo que me parece tan faciloide es ver a veces comentarios de personas que tú dices, ¿qué experiencia pastoral tienen estos compadres? Y si acaso la tienen en su grupito de parroquia o en su misa en latín, pero no se han ensuciado las manos en los lugares en donde cruje la herida, en donde, como dice el Papa, es realmente un hospital en campaña. Porque para entrar tienen que estar dispuestos a tomar el riesgo de poder resbalar, de poder ensuciarse las manos. Y no, válgame Dios, porque su objetivo es estar inmaculados. Entonces a esta gente no la van a ver metiéndose en áreas pastorales que hay riesgo que tú mismo resbales. Ya saben que, a lo menos en mi experiencia, a mí me alegra mucho esta frase del Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Y no sé, quizá por eso quiero pensar bien de que esto viene de un Papa que, si algo tuvo, es, como en sus propios términos, ha callejeado su vida, ha callejeado su ministerio sacerdotal, literalmente. Pero los curas de oficina, que quieren dar lecciones cuando no se ensucian las manos, no sé. Además, esta partecita veo claramente que no niega la realidad objetiva del pecado. Miren cómo dice: y es precisamente en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus, ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Hermanos, al menos en este numeral, no niega la realidad objetiva del pecado. No la está solapando. Pero más adelante, bueno, déjame chance. Estoy en la presentación. Déjame chance, ya llegaré. Sigue diciendo: la presente declaración quiere ser también un homenaje al pueblo fiel de Dios, que adora al Señor con tantos gestos de profunda confianza en su misericordia, y que con esta actitud viene constantemente a pedir a la Madre Iglesia una bendición. Voy a hablar aquí de los gestos, pero ahorita se me acaba de prender algo en la cabeza que no tenía aquí anotado. Porque alguien me comentó: es que estos documentos salen de esta teología del pueblo y que ahora la fuente de la revelación es el pueblo, no es la revelación pública y todo ese tipo de cosas. Hay mucha calumnia en ese tipo de declaraciones. Pero, es más, creo que ya lo dije alguna vez, pero está bien que lo diga de momento. En las últimas ordenaciones en las que estuve, sacerdotales,
se me hizo interesante el ritual. De hecho, creí, porque hay que decir, ha habido muchas invenciones, y más aquí en Estados Unidos, a veces en la liturgia, que uno ya no sabe si es verdaderamente litúrgico o no. Lo investigué y lo verifiqué, está tal cual el ritual. Cuando van a ordenar a los sacerdotes, en este caso el obispo le dice al rector del seminario: ¿sabe si los candidatos son dignos para el sacerdocio? Palabras más, palabras menos. Respuesta de quien presenta a los candidatos: según sus formadores, etc. Pero dice: y en consulta al pueblo de Dios, podemos decir que son hasta cierto punto dignos para ser ordenados sacerdotes. Y dije: ¿el pueblo de Dios? Que luego puede ser pura retórica, porque yo me encantaría saber si verdaderamente antes de ordenar verdaderamente se pregunta al pueblo de Dios si fulanito merece ser ordenado. Pero vamos, está esa parte del ritual para aquellos que quieren minimizar el tema del pueblo en la cuestión doctrinal y litúrgica, ¿verdad? Pero bueno, repito el texto: la presente declaración quiere ser también un homenaje al pueblo fiel de Dios que adora al Señor con tantos gestos. Esto me sonó cuando estaba haciendo oración con esto. Gestos de profunda confianza en la misericordia. Y lo primero que yo me miraba ahí el sagrario, yo decía: ¿es que acaso no se necesitan hoy más que nunca gestos de confianza, de profunda confianza en la misericordia? Quien tenga verdadera experiencia pastoral, tocando a las heridas más profundas de las personas más alejadas, muchísimo más alejadas de los sectores de la iglesia, sean iglesias de tinte, teología modernista, tradicionalista, etc. No, estoy hablando de gente que está en las antípodas. Y que son la mayoría, déjenme decirles, porque si no saben, los cristianos no somos el ombligo del mundo al día de hoy. En religiones, si me apuras, por números, los musulmanes. Al pan y al vino. Tampoco a mí me quita el sueño. Porque como decía el venerable don Enrique Suárez, Cristo nos dijo que seríamos fermento en la masa, no en la masa. Cristo nunca dijo que todo el mundo se iba a ser católico. Nuestro corazón puede anhelar eso. Cristo dijo que en todo el mundo tendría que haber católicos. Digo, estoy parafraseando, Sal en la tierra, fermento en la masa. Que luego, si no entendemos esto, hacemos un proselitismo, y aunque la persona no interiorice la fe, mientras esté firmado que se hizo católico, que se bautizó como católico, listo, un católico más en la lista. Ya subimos 1% comparado de los musulmanes o de los protestantes. ¿De qué se trata? Como yo les digo, Latinoamérica, un 80-90% cree en Cristo. No estoy diciendo católicos, creen en Cristo, protestantes, lo que sea, creen en Cristo. Que alguien me explique cómo en nuestros países latinoamericanos hay estos niveles de corrupción, de violencia, cuando el 90%, 80% si queremos bajarnos un poquito, 80% de la población cree en Cristo, sea de la denominación que sea, cree en Cristo. Que alguien me entienda. Y pareciera que hay católicos, protestantes, etcétera, que lo que les cuenta es: a ver, ya subimos 1% en conversiones, ya se nos llena más la iglesia, etc. Eso no dice absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero si tenemos la visión de una evangelización en la que cuentan los números, en la que cuentan los registrados en el libro, más allá de que si ese tiene una interiorización continua de su propia fe, ¿no se necesitarán verdaderamente estos gestos de profunda confianza en la misericordia? Vi un comentario
de una chica, me voy a ahorrar el nombre, bueno, ya dije una chica, muchos van a saber quién es, este, que dijo, bueno, si tanto quieren acercar a los homosexuales, porque ella creo que no les dice personas con atracción al mismo sexo, lo que sea, dice, no se necesita ese tipo de bendiciones, necesitan acercarlos en la confesión. Para empezar, la confesión es un simple gesto, no es un gesto. La confesión es un sacramento. Por lo tanto, las disposiciones para lo uno, para lo otro, no las mezclemos. No es lo mismo. Y si objetivamente estas personas, por las disposiciones, no pueden recibir el sacramento, claro que es necesario gestos en donde se pueda transmitir, al menos espiritualmente, no sacramentalmente, vamos, pastoralmente, la profunda confianza en la misericordia, que los lleve después a un grado en donde puedan ser dignos ya de recibir el sacramento, por tener las disposiciones. Pero es que muchos piensan de donde ellos se arrancan en este momento. Y ellos ya arrancan quizá después de, tienes ya 10 años que te convertiste, que empezó un cambio en tu vida. Y entonces le truenan los dedos a los que van 10,000 años atrás de ti. No, lo importante es la confesión. Estás pidiendo too much. De palabritos se escucha excelente, pero como dice el Papa Francisco, la realidad supera la idea. Por eso, a muchos de estos que están opinando, métanse primero a ensuciarse las manos con la gente, y sobre todo la gente más alejada, sin proselitismos, para conocer, y te das cuenta de que, y yo he cometido errores en esto, me acuerdo una vez de una amiga, su esposo estaba siempre como muy alejado, empresario y todo esto, y yo la criticaba a ella, de decir, pero ¿por qué no? Esto en mi adolescencia, era mucho más fundamentalista. Este, y, y su esposo, toda su espiritualidad era en promesas. En promesas a Dios. Yo le prometo no tomar esto a Dios para que nos vaya bien en la casa o en el trabajo, etcétera. Los prometo. Y yo, pero es que nosotros no podemos tener una relación así de conveniencia con Dios. A Dios se le ama por Él mismo. Perfecto, buenísimo. Pero ¿sabes qué? Eran matemáticas que no pueden descifrar el cerebro de una persona como el esposo de mi amiga. Y a mí me faltaba pastoral. Yo estaba hablando desde mis clases de seminario, no desde lo concreto. Hoy en día ya entiende, ya está en otro paso el esposo de mi amiga. Obvio. Pero comenzó con el ganchito de relacionarse con Dios. Ya mínimo estaba orando. Parecía una transacción de banco. Ah, mira, yo te doy esto, tú me das esto, Señor, y todo eso. Ustedes me han escuchado. A mí no creo que eso funcione. Pero ¿sabes qué? Tampoco puedo tirarlo a la basura porque puede ser el primer paso. Simplemente les aviso, no se estanquen en eso. Uno tiene que ir continuamente caminando. La vida de fe es peregrinaje. Vamos caminando, vamos caminando. Y muchos de los escandalizados con este documento son los que tienen la visión de la fe estancada. ¿Por qué? Porque no quieren caminar. Ya quieren estar aplastados en su sillonzote de seguridades morales, doctrinales, normativas, etc. Pedirle a los demás es ponerles a temblar los pies. Pero eso es la fe. Es un brinco, es misterio. Quiero ver quién en algo que, no, que es misterio como tal y no misterio como culto, que sabemos la fe es más bien exceso de luz. No alcanza a ver no porque está cubierto, sino es exceso. Caminas hasta con temor y temblor. ¿Por qué? Porque te excede. Qué peligroso ver cristianos que están seguros de sí mismos, tan seguros de su doctrina, tan seguros de sus ideas, tan seguros de su pastoral, ¿Será fe? ¿Será fe? No sé.
Evidentemente, desde el principio pensé de que al leer este documento tendría que pensar en mis hermanos del ministerio de Courage, ¿eh? Y me hizo preguntar, ¿son lo suficientemente difundidos y apoyados? Porque chances si se hubiera apoyado y difundido más este tipo de ministerio que acompaña a personas con atracción al mismo sexo, de acuerdo a la teología católica, con una sana ortodoxia, pero con una misericordia profundísima, etcétera, no era necesario. Ahí sí les diría, no hubiera sido necesario este documento. Pero yo les invito a todos aquellos que estén escuchando videos de personas que están hablando, por ejemplo, sobre todo en contra del documento, que vayan e investiguen qué iniciativas de acompañamiento ellos dan, con cuánta calidad y tiempo hablan de esta temática. Los invito. No estoy hablando de los videos en donde critican y te repiten, bueno, la iglesia ya ha hablado, ellos tienen que ser castos, etcétera. Que también les he dicho, busquen cuántos videos sobre la castidad hay. Entonces, si esto tiene que tener una lectura pastoral, pastoralmente, háganme el favor de a los críticos de este documento hacerles el scan, la autopsia pastoral necesaria. Porque pueden criticarlo todo, pero ¿qué estás proponiendo? Actos concretos de acompañamiento. ¿Dónde están? Ni siquiera los tienes que inventar. ¿Has apoyado con tanta frecuencia, con qué tanta calidad, por ejemplo, un ministerio como Courage? Los críticos, ¿qué gestos promueven? El documento está diciendo que quiere con este documento promover estos gestos de profunda confianza en la misericordia. Si no te gustan, ¿qué gestos promueves? ¿Y qué tiempo y calidad empleas en ello? El mismo que empleas en la crítica, en rasgarte las vestiduras. Es similar al tiempo y calidad que emplean en difundir el elemento de la justicia divina que sabemos que está. Dios es justo. Pero yo lo explico en un documento que déjenme la vuelvo a decir y es un elotazo en el hocico a todos estos críticos que ya están comentando este documento y que les recuerdo que ya pasamos a ver noviembre, diciembre, ya vamos para 2 meses y medio del documento de la exhortación apostólica es la confianza del Papa Francisco sobre Santa Teresita, que es una delicia, una joya que nutre el alma. Y que yo les dije, de mí se acuerdan que los que siempre andan criticando todo lo que se escribe desde el Vaticano del Papa, no van a hablar de ella. Los reto, búsquenle, búsquenle. ¿Cuántos programas? En la sacristía de la bandera, en lo que tú quieras. Con Luis Román, ¿cuántos videos han dedicado a diseminar, a explicar este documento que es exhortación apostólica del Papa Francisco sobre Santa Teresita? Me equivoqué al decir que calladitos. Que le interesa la salvación de las almas, no sean hipócritas. Porque la salvación de las almas no solamente es ayudarlas a que no caigan en el error, sino a darle alimento nutritivo. Si simplemente dices, no logras que las almas no coman toxinas y veneno y todo esto, perfecto, es parte del cuidado de las almas. Pero luego, ¿qué les das? ¿Me vas a decir que es toxina ese documento del Papa? Lo voy a dejar en pregunta para que no sea el juicio temerario. ¿No será que no hablan precisamente una porque hablar bien del Papa ya se les atora aquí en el cogote y decir que el Papa escribió un excelente, bellísimo, nutritivo documento como este de Santa Teresita sería contradecirse a sí mismos, a su crítica sistemática? ¿O será que esta gran doctora de la Iglesia que explica continuamente que ciertamente es Dios justo, pero es primordial la misericordia, que estos ortodoxos no estén de acuerdo con la doctora de la Iglesia? No sé, no sé. Lo dejo en pregunta. Desde luego que hay que hablar de la justicia divina, pero el tiempo que se dedica
y la calidad que se dedica a la misericordia, que es primordial sobre la justicia, ¿es similar a lo que hablan estas personas sobre la justicia divina? Pregunto. Conclusión. No, esta conclusión no la voy a poner. Porque estoy teniendo varias conclusiones, pero las voy anotando, pero no quiero adelantarme. Quiero leer todo el documento completo. Les explico, leeré todo el documento completo, iré haciendo varios videos por donde me quede y por donde yo lo ore. Y después veré material de otros y evidentemente si hay algo que yo corrija sobre ese material, etcétera, haré un último video en donde doy un feedback de las personas, ¿verdad? Que han hablado sobre esta temática. De momento lo voy a dejar hasta aquí y nos consagramos a la Santísima Virgen diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y será para la próxima.